Vi hace poco unos niños de la iglesia de Igle Kids recitando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, y eso es buenísimo, que desde chiquitos conozcan la palabra, la sepan de memoria y la reciten y la digan y la repitan. Y uno de ellos dijo un versículo que fue el primer verso que mi esposo y yo le enseñamos a nuestros niños. Ese versículo es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hablaba esta mañana con alguien que me decía: wow, no estoy durmiendo bien. Algo me pasa, no sé qué es, no sé si es preocupación o qué será lo que está pasando, pero no estoy durmiendo bien. Y es importante el mensaje que nos da este verso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. Cuando David escribió este verso o este salmo, estaba pasando por turbulencias en su vida. Había grandes batallas pasando en ese momento y era motivo para estar estresado, para estar... Sin embargo, David conocía bien quién era su Dios. Él sabía quién era el que lo respaldaba, lo guardaba, lo mantenía, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Fíjense que el versículo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Vivir, pero si está hablando de dormir, ¿por qué dice vivir? Porque él vivía confiado. Cuando tú vives confiado, tú duermes bien. Cuando tú vives confiado, tú duermes bien. Entonces es importante conocer, saber, repetir de que el Señor es mi ayudador, que tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor nuestro. Entonces podemos dormir en paz porque vivimos confiados. Gloria a Dios por eso. La persona que no puede dormir, duerma en paz y viva confiando en el Señor, porque Él es nuestro ayudador. Ya le di la bienvenida a las personas en internet, ya saludé a mi esposa, ya saludé a todos. Yo quería cantar, pero el piano está listo. Hay un coro que aprendí. No, así no se dice, así. Me acordé. Y habla de que Cristo me ama a mí. Su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. ¿Cuántos lo conocen? El hermano. Wow, vamos a cantar un dueto, un trío. Entonces, ¿tú lo vas a tocar o tú quieres que yo te ayude? Vamos a ver si me acuerdo. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, que Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Otra vez. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, la Biblia dice así. Uy, eso es tremendo, ese coro. Qué bueno que desde pequeñito podamos entender que Cristo nos ama, que Dios nos ama. Y eso es bien importante, saber
que Dios me ama. A pesar de los pesares, a pesar de Él me ama. Yo quisiera, hoy vamos a hablar sobre, el título de la predicación es Amor me ama. Amor me ama. ¿Por qué amor? Porque Dios es, podemos decir Dios me ama, pero decimos amor me ama. Dios me ama. La noche antes de la crucifixión del Señor Jesús, Él tuvo comunión con los discípulos, lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿recuerdan? Se reunió con ellos, habló con ellos, les dio instrucciones, lavó los pies a sus discípulos. Y eso es un significado tremendo desde el punto de vista de humildad, de amor, de servicio. Cristo lo hizo para enseñarles. En una oportunidad les dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe servir. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe, díganlo fuerte, servir. Entonces allí lo estaba él demostrando, siendo humilde, demostrando amor, lavando los pies de sus discípulos. Algunos han hecho de esto algo que la iglesia tiene que hacer. Y hay iglesias que lo hacen, donde lavan los pies de sus discípulos. Sin embargo, esto fue un acto simbólico que él hizo para mostrar lo que es la humildad. Él, en lugar de lavar los pies, él pudo repartir la comida. Entonces, no por eso la iglesia va a repartir la comida. Pero lo importante es el mensaje que él dio. Fíjense que hasta Judas, que le iba a entregar, él le lavó los pies. Él es un Dios de amor. Ese día también lavó los pies de Judas. Esa noche les dijo que Judas la iba a entregar. Esa noche les dijo que a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego de esas palabras le dijo algo bien, pero bien importante para todos. Todo lo que dijo es importante. Pero luego en Juan 13, 34 y 35, en la versión Reina Valera, no en la Jason Valera, ¿ok? Ok, esa es la nueva versión internacional. That's okay. ¿Qué les dice el Señor ahí? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también améis unos a otros. ¿Cómo nos vamos a amar? Como Él nos ha amado. Unos a otros como Él nos ha amado. Luego le dice, en esto conocerán todos. Digan conmigo, todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto prácticamente fueron las últimas palabras de Jesús para sus discípulos, la última instrucción. Y obsérvese que esto no fue que el Señor les dijo, bueno, yo les sugiero, les recomiendo que lo hagan. Es una recomendación bien importante. No fue una recomendación, fue una orden, fue un mandamiento que el Señor estaba dando para sus discípulos, para usted y para mí. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado y como Él nos ama. ¿Es esto algo que podemos hacer? Cuando pensamos cómo Dios nos amó, normalmente lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces cuando pensamos en el amor de Dios, dio. Pero hay mucho más de eso. Ahora, ¿puedo amar yo a la persona que tengo al lado? Mírela. ¿Sí puede amar usted a la persona? ¿Es fácil amarla? Es algo que se puede hacer. Para muchas personas esto es muy difícil. Amar a otra persona hasta el punto de yo dar mi vida como difícil, ¿no? Ahora, ¿piensan ustedes que el Señor, le iba a dar una orden a sus discípulos de algo que ellos no pudiesen hacer? ¿Piensa que Dios le iba a pedir algo, que hicieran algo que no podían? No. O sea, si Él les dijo, ámense unos a otros, es porque sí se puede. Sí se puede. Podemos amarnos
unos a otros. Es importante escuchar lo que el Señor nos dice, escuchar cuando Él nos dice ámense unos a otros. Es importante escuchar la voz de Dios, la orden de Dios. No me bostecen. Si me bostezan, no me bostecen todavía. Me pueden bostezar dentro de media hora. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice que hagas algo, Él te va a bendecir con eso. Él no te lo pide porque, bueno, no. Tú vas a ser bendecido con eso que Dios te dice que hagas. En una oportunidad, el Señor estaba caminando sobre el mar. ¿Recuerdan eso? Los discípulos estaban allá en una barca, todos los discípulos esperándolo, y de repente vieron a alguien caminar sobre las aguas. ¿Y se alegraron? Se asustaron. Y pensaron que era un fantasma. Pensaron, ¿qué es esto? En la madrugada alguien caminando sobre las aguas allá. Y él les dijo, ay, tranquilos, soy yo. Allí salió el discípulo, el salío, el sanguíneo. ¿Quién es ese? Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando también sobre las aguas. Si eres tú. Y el Señor le dice una palabra. Ven. ¿A quién le dijo esa palabra? Ven. Pedro la creyó en su corazón, tuvo la fe para actuar. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Y aquí venía Pedro caminando sobre las aguas y los vientos y todo soplaba y él venía caminando con su mirada puesta en Jesús. Pero, ¿qué pasó? Cuando dejó de mirarlo, miró las circunstancias, miró los problemas, los rollos, esto, aquello, tuvo miedo y empezó a hundirse. Señor, sálvame, sálvame, fue el grito de Pedro. Había caminado, yo no sé qué espacio, qué distancia había caminado, pero estuvo cerquita de llegar a donde estaba el Señor. ¿Saben por qué les digo que estuvo cerquita? Porque la palabra dice que cuando él clamó, el Señor simplemente extendió la mano y lo levantó. Extendió su mano y le levantó. No dice que Dios caminó hacia él rapidito, que corrió. No. Pedro venía confiado, con fe, venía creyendo, mirando al Señor y no mirando las circunstancias, pero de repente el miedo llegó a su corazón. Y sabemos que miedo es contrario a fe. Si hay fe, no hay miedo. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces Pedro se asustó y se hundió. Estuvo cerquita, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando en fe, esperando algo de Dios, algo por lo cual hemos estado pidiendo, hemos estado clamando, y estamos caminando y las cosas siguen sucediendo, pero nosotros seguimos creyendo y seguimos caminando y siguen los vientos y siguen las olas? Y a veces, cuando estamos ya a punto de llegar, claudicamos, nos cansamos, no tenemos la paciencia para heredar las promesas y empezamos a hundirnos. ¿Están conmigo? Pasa, eso pasa. Dice la palabra de Dios que con paciencia heredaremos las promesas. Ahora, ¿a quién le dijo el Señor que fuese? Ven, a Pedro. Estaban todos los discípulos en la barca. ¿Qué hubiese pasado si Juan, por decir uno de ellos, cuando ve a Pedro que va caminando, dice, bueno, yo también me voy? Y se baja y trata de caminar. ¿Qué hubiese pasado con Juan? Se hunde. ¿Sí? Se hunde. La palabra fue para Pedro. Ven. Y saben algo, hermano, esto es bien importante, esto que les voy a compartir, y grábelo. Grábelo en su corazón. Grábelo allí porque es para ti. Nuestro Dios es un Dios personal.
Él nos habla a nosotros individualmente. Por eso les digo, si Juan se hubiese tirado al agua, se hunde, no da ni un paso. La palabra de fe fue para Pedro. Pedro la recibió, la creyó, actuó y caminó en agua. Algo difícil de hacer, algo posiblemente imposible para el conocimiento humano, para la lógica humana. Pero en fe, él logró hacerlo. Si Juan lo hubiese tratado, se hunde. Escribe esto, anótalo, grábatelo. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar tu situación, cualquiera que sea. Sea por lo que estés pasando, sea algo imposible, algo difícil, algo que piensas que no vas a salir de allí, que te vas a hundir. Si tú recibes esa palabra, la crees en tu corazón y actúas en obediencia y haces lo que Él te está diciendo, recibirás tu milagro. ¿Cuántos lo quieren recibir? Ok. Como te dije, Dios es un Dios personal y Él nos habla individualmente. No importa lo que te esté diciendo, parece una locura. Para otros puede ser locura, pero si Dios te lo dice, es para bendecirte. Es para bendecirte, es para tu crecimiento, es para que sigas adelante. ¿Ok? Otro ejemplo de alguien que el Señor le dio una palabra y la hizo. El ciego, en Juan 9, le trajeron un ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque este muchacho está ciego y tal, que ellos empezaron a hablar con Jesús. Dice que la palabra que el Señor escupió. ¿Y qué hizo? Hizo lodo. ¿Y qué más hizo? Se lo untó. Y aquí viene la palabra que Dios le dio al ciego. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahí está. Ve, el hombre con la cara llena de barro, ve y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre, el estanque de Siloé quedaba a más de 1 kilómetro de donde él estaba. Podemos pensar que el estanque de Siloé está ahí, rapidito va y se lava. No. Quedaba más de 1 kilómetro. Para un ciego aquello era una distancia. Y el ciego pudo decir, no, este está loco. Me pone barro ahí y me dice que me vaya a lavar, déjeme buscar por allí algo donde lavarme y listo. No, dice la palabra de Dios que él fue, se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Escuchó la palabra, la creyó, la recibió en su corazón y actuó. No se quedó solamente en escucharla, sino que actuó también. Otro ejemplo, son ejemplos bíblicos. La mujer con flujo de sangre. Marcos 5 creo que está. Había sufrido mucho de muchos médicos. Por 12 años había padecido esta enfermedad. Había gastado todo lo que tenía y antes de mejorar pues le iba peor. Había perdido todo y le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Alguien le habló de Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchó hablar de Jesús y Dios puso una palabra en su corazón porque esta mujer dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa fue la palabra en su corazón cuando escuchó hablar de Jesús. Y esta mujer dice la palabra de Dios que la creyó y la repetía e hizo una locura. La locura fue presentarse en público. Para ella eso era malísimo. Ella no debía estar en público. Era una mujer inmunda, considerada inmunda por su situación de flujo de sangre, etcétera, etcétera. Venció todas esas barreras, se arrastró porque creía. Y estaba actuando en base a esa palabra. Creía que si tan solamente tocaba el manto del Señor, sería salva. Lo hizo y ustedes saben lo que pasó. Ella fue salva.
Y es interesante las dos palabras entre salva y sana. Quizás ella estaba buscando sanidad, pero la palabra fue salva. Si tan solamente tocar el mando, seré salva. Y salvación, como sabemos, incluye tres aspectos bien importantes. ¿Cuáles son? Sanidad, salvación y prosperidad. Salvación, sanidad y prosperidad. Si ella hubiese sido sana, solamente es sana. Pero cuando es salva, recibe los tres. Todo lo que había perdido durante esos 12 años con todos esos médicos, eso regresaba. Eso le iba a regresar. Porque eso es lo que Dios eso es parte de la herencia que tenemos en el Señor. Todo lo que Satanás nos ha robado, nos ha quitado de una y mil maneras, lo recuperamos. Si perdimos la familia, si perdimos el trabajo, si perdimos dinero, cuando venimos al Señor y somos salvos, recuperamos la paz con Dios, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Entonces, escuchar la voz de Dios, creerla y actuar en base a ella. El pastor Creflo Dollar, que tiene una iglesia bien grande en Georgia, no sé cuántos lo conocen, Creflo Dollar, él cree que ha sido sanado allá en el Calvario, lo cree, lo predica, y bueno, de repente tenía cáncer, un cáncer bien fuerte, un cáncer prácticamente agresivo y terminal, y él quizás no lo entendió, pero hizo lo correcto. Se fue al lugar secreto y se metió con el Señor ahí, a hablar con Dios. Señor, tú me sanaste, yo estoy sano, y a buscar y a pedir dirección del Señor. Allí en su tiempo con Dios, Dios le dijo algo extraño quizás para muchos, y la palabra que él recibió es: ten comunión todos los días. Comunión, la Santa Cena que llamamos nosotros, ¿verdad? La Santa Cena. Entonces, ten la Santa Cena todos los días. No lo entendió, pero dijo, lo voy a hacer. Nosotros normalmente tenemos la Santa Cena, ¿cuándo? Una vez al mes, los primeros uno o segundo domingo del mes. Pero la instrucción que Dios le dio fue que tuviera la Santa Cena con el Señor todos los días. Y sabemos lo que significa la Santa Cena, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que sufrió, fue partido, fue molido, y la redención a través de su sangre preciosa. Siguió las instrucciones, escuchó la voz de Dios, escuchó lo que Dios le estaba diciendo, sanito. Sanito. Bien poquito ese amén, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dios lo hizo. Ahora, ¿quiere decir esto que todas las personas que están padeciendo de cáncer, si toman la Santa Cena todos los días, serán sanadas? ¿Por qué? Dios es un Dios personal. Cuando tú le buscas, cuando tú te metes con Él va a hablar a tu espíritu. El espíritu se comunica con el espíritu, y de alguna manera Dios va a hablar a tu espíritu, bien sea a través de su palabra primeramente, de alguna predicación, de algún sueño. Dios te va a decir algo. Lo importante es que tus oídos estén atentos a lo que Dios te quiere decir para suplir esa necesidad que tú tienes, ese milagro que tú quieres. Entonces, Dios es un Dios personal. Mantén ese oído atento para escuchar su voz. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Está atento, hermano. Ten ese oído, y tú estás en comunión con el Señor y estás orando, y estás hablando en lenguas, y estás orando, y estás metido en la palabra del Señor. Ten atento ese oído, porque algo te va a decir. Y cuando te lo diga, créelo y actúa. No pierdas esa oportunidad, porque es Dios respondiendo a tu necesidad. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar tu situación, cualquiera que sea. No hay nada imposible
para nuestro Dios. Puede ser que nosotros querramos un nuevo empleo. Yo quiero un nuevo empleo. Métete con el Señor. Escúchalo. Escucha, que Él no te va a dejar esperando. Él te va a responder. Ahora, tú no vas a tomar decisiones del nuevo empleo basado en salario. No vas a tomar decisiones basado en que me queda cerquita. No vas a tomar decisiones basado en que me conviene el horario. Tu decisión debe estar basada en lo que Dios te ha dicho. Párate en esa palabra. Créela. Y sigue adelante. Un negocio nuevo. Yo quiero montar mi negocio, tener mi propio negocio. Yo quiero montar una contratista, una panadería, una pastelería, una heladería, cualquier cosa que usted quiera hacerlo y tiene esa inquietud en su corazón y quiere hacerlo y está buscando las maneras. No actúes sin que Dios te diga. No actúes sin escucharlo. Que se dan todas las oportunidades, el banco me está ofreciendo esto. No actúes hasta que Dios te diga. Alguien me estaba diciendo en estos días, bueno, el banco me ofreció no sé cuántos millones pero eso no es porque el banco te ofrezca, no es porque hay una oportunidad y papayita y chévere. No. Es porque Dios te lo diga. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y si andamos por fe, debemos esperar y buscar obtener esa palabra de Dios. Individualmente para tu vida. Si el hermano Pedro montó su negocio y le va bien, ¡wow! Yo también. Espera una palabra de Dios. Estoy buscando pareja, estoy buscando un novio, una novia, quiero casarme, quiero formar mi hogar, Espera la palabra de Dios. Allí no te vas a equivocar. Satanás es un mentiroso y te va a proporcionar buenos candidatos o candidatas, pero créele a Él. Él te va a dar lo mejor. El milagro que estás deseando, espera esa palabra de Dios. Me quiero ir de acá. Para los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Ok, sí hay más o menos. Me quiero regresar a Venezuela. He escuchado a muchos, me quiero regresar a Venezuela. Sí, bueno, estoy haciendo el intento. ¿Cuánto? Y más yo sigo venezolanos en Pereira allí. ¿Cuánto el pasaje para Cúcuta? Está abierto el pasaje y están buscando las opciones. Nosotros no nos movemos a menos que Él nos diga. Cuando el Señor te diga, regresa a Venezuela, mira, es porque va a ser buenísimo. Pero no regreses por emociones, porque, yo anhelo cómo era mi país. No, ese es otro país. Que tengo mi familia allá, yo te entiendo. Que tengo nostalgia, que quiero verlos y demás. Sé de gente que ha regresado por nostalgia y se han arrepentido. No te estoy diciendo que no te vayas. Te estoy diciendo que quien te lo dice es Él. Y si tú lo escuchas, si tú estás dispuesto a escucharlo, te va a ir bien. ¿Ok? Bien, vamos a regresar a donde empecé. Empezamos con una pregunta y es, ¿te va a pedir el Señor que hagas tú algo que no puedes hacer? Dijimos que no. ¿Ok? Entonces estamos diciendo de que el Señor nos ordena a todos de que debemos amarnos unos a otros. Y debemos amarnos unos a otros porque así va a conocer todos que somos discípulos de Él. Ahora, ¿por qué es tan difícil amar a otras personas como Dios nos ha amado? ¿Por qué a veces resulta tan difícil? Tantas respuestas que podemos tener. ¿Por qué es tan difícil amar a otras personas? Nosotros tenemos la tendencia a amar a otros como creemos que Dios nos ama a nosotros. Es una tendencia humana. Dios me ama así y bueno, y yo amo así. Ahora, en muchas iglesias, y lamentablemente tengo que decir esto, en muchas iglesias nos han enseñado que Dios nos ama
condicionalmente. No incondicional, sino condicional. Y algunos preguntan, ¿quién enseña eso? ¿Quién enseña que Dios nos ama condicionalmente? Lo enseñan, me lo enseñaron a mí. ¿Cómo me lo enseñaron a mí? Bueno, déjenme darle el ejemplo. Si me porto bien, si voy a la iglesia, si oro, si leo la palabra, si estoy allí, tú sabes, siempre en comunión con el Señor, Él me va a bendecir. Él me va a ayudar, Él va a responder a mis oraciones y yo tengo que portarme y tengo que hacer todo esto para que Él responda a mis oraciones. Si no lo hago, no esperes nada de Él si no te portas bien. Yo fui entrenado así. Es decir, tenía que ganarme el amor y la bendición de Dios. Y así crecí. ¿Y saben cómo crecí? Con mucha condenación en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba bien y ahora hoy leí de repente, ¡pum! Ay, Señor, qué pena, me da esta vergüenza con Dios. Y dependiendo del pecadito, si era grande o chiquito, a veces no quería ni verlo. Uy, Señor, no, tú sabes, quería esconderme de Él. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Se escondieron. Entonces, ese sentimiento, ese espíritu de condenación estaba allí acompañándome por muchos años. Y luchaba y pedía perdón y volvía y estaba ahí esforzándome. Y otra vez, ¡boom! Otra vez, y aquí seguía. Y así seguía, porque lo que había aprendido era que yo tenía que ganarme la bendición de Dios. Por muchos años, como les digo, estuve así. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Sí, condenación. Como dije, es lamentable que lo prediquemos y que forcemos a esto. Dios es amor y Dios nos ama incondicionalmente. Fueron malas enseñanzas en nuestras iglesias, fueron enseñanzas religiosas, lo cual nos hizo vivir por mucho tiempo en condenación, impidió que creciéramos y estuvimos allí bajo aquel yugo por muchos años, hasta que entendí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La verdad es que nuestro Dios nos ama incondicionalmente. En tu peor momento, en tu peor situación, en mi peor situación, Dios me amó. Mas Dios muestra su amor para conmigo, para contigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eras pecador, estabas apartado, estabas en tu peor condición. Él te amó tanto que envió a su Hijo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando tenemos estos conceptos equivocados de cómo Dios nos ama, y que nos ama si nos portamos bien, nosotros tendemos a amar a las otras personas igualmente. Yo amo a este si él me ama. Yo amo a mi esposa si es buena, si me ama, y si no, olvídese. Yo amo al hermano si me cae bien, si yo le caigo bien, si es amable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero si el hermano es así como medio amargadito, o el hermano es tímido, o el hermano no sabe hablar bien, entonces va a decir, no pongas eso allí. Te dice, no pongas eso allí porque se mancha. Entonces, tú si es ruda o si es rudo. Entonces tú esperas que te diga, hermano, por favor, no lo pongas allí porque no se nos va a manchar la mesa y lo quitamos y tal, qué sé yo. Esperamos eso. Pero si nos lo dicen de esa manera, entonces no. Entonces tendemos a amar a otros si nos caen bien, si nos gustan como son, si somos panas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mas entre nosotros no será así, porque lo que el Señor nos ha pedido es que nos amemos
unos a otros como Él nos ha amado. Si mi esposa es chévere, si mi esposa es, yo la amo. Si no, la rechazo, si no, la castigo, si no. Algunos de mis familiares los amo, los extraño, los quiero mucho. Estoy pendiente de ellos, siempre los llamo, pero otros me caen mal. Lejitos con ellos, son unos peleones, son unos peleadores. No quiero nada con ellos. Problemas entre familias donde no amamos porque no nos aman, porque no nos corresponden. Más entre nosotros no será así. Este tipo de amor es diferente al que nosotros podemos ver en la iglesia primitiva. ¿Ustedes saben lo que es la iglesia primitiva? ¿No han escuchado eso? Es la iglesia estamos leyendo de la iglesia de Hechos. ¿Okay? La iglesia en los comienzos, al principio. Dice que esta iglesia eran todos de un corazón, un alma, un mismo sentir. Y eran miles. No voy a pasar la pregunta que hice la otra vez porque ya yo sé la respuesta de... ¿Ok? Pero se amaban, eran muchísimos y se amaban los unos a los otros. Esa es la iglesia la iglesia primitiva. Dice que en los primeros, lo que se conocía del mundo en aquel entonces no existía, pero no se conocía ni América, ni Oceanía, era aquella zona. Toda la zona que existía, conocida en aquel momento, fue evangelizada por la iglesia, por los apóstoles, en 30 años. 30 años le tomó después de que Cristo... En 30 años evangelizaron todo lo que tenían que evangelizar. No tenían internet, no tenían televisión, no tenían iPhone, ni Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ¿qué más? Etcétera, etcétera. No tenían nada de eso, pero ¿saben lo que tenían? Tenían al Espíritu Santo y se amaban unos a otros. Y este amor era tan evidente que la gente lo veía, lo notaba y era atraída para conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. Entonces la iglesia creció por el testimonio de esta iglesia en amarse unos a otros. La gente allá afuera debe ver a Dios en nosotros. Debe verlos. Si no lo ve, algo está pasando. Se cuenta de un niño que estaba vendiendo sus naranjas en el mercado y se le botaron y se regó aquel poco de naranjas por allí. Y bueno, pasaba mucha gente y seguían como si nadie, al niño zoradito allí recogiendo sus naranjas. Pasó un señor y se puso con él a recoger todas las naranjas y lo ayudó a ponerlas allí en el lugar donde iban. Entonces el señor se va, el niño le pregunta, Señor, ¿es usted Jesús? Señor, ¿es usted Jesús? El niño vio el amor en aquel hombre, el cuidado en ayudarlo y pensó en lo bueno de nuestro Dios, pensó en Jesús. Con cada persona con quien nosotros nos topamos, nos tocamos, hablamos, deben ver a Jesús en nosotros. Dios nos ha amado en nuestra peor condición. Ya solo dije, Adolfo, te adelantaste, ¿ok? Ahora, cuando Dios te pide que te ame, que ames, que nos amemos, es porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Como dijimos antes, no te va a pedir que hagas algo si no puedes hacerlo. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú creíste, el amor de Dios fue derramado en tu corazón y tú tienes el amor de Dios en tu corazón. Dígalo, tengo el amor de Dios y puedo amar a otros.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, tenemos el amor de Dios. Y con el amor de Dios es que podemos amar a otros. Con mi amor yo no puedo amar a otras personas. Mi amor es muy limitado. Mi amor tiene cantidad de ese amor natural, ese amor de hombre. No, sorry. Pero el amor de Dios es incondicional. Y a veces cuando pensamos en el amor de Dios, como dije antes, pensamos en que, bueno, nos amó que dio a su Hijo, pero hay más. Yo voy a compartirles una lista de las características del amor de Dios, de cómo Dios nos ama. Voy a compartir esa lista y lo que quiero es que nos comparemos y que yo vea, ¿estoy yo operando en el amor de Dios? ¿Estoy yo operando con ese amor que ha sido derramado en mi corazón? ¿Estoy amando yo así como Dios me ama? Es importante hacer ese checklist, chequearnos, eso es en español. Verificar si estamos, vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios, el capítulo 13, los versículos 4 al 8. Ok, no tenemos la versión Adolfo Palacio. No, esa es la. Ok, pero la palabra de Dios dice, ya, déjame buscar aquí. Lo que pasa es que si yo no uso mi Biblia, hermanos, pírtale. Yo tengo que usar mi Biblia. Mira lo que dice la palabra, y permítame leerlo aquí. Voy a leer desde el versículo 4 al 8, y estas son las características de cómo Dios nos ama. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. ¿Perdón? ¿Lo tenemos? Sí, lo que pasa es que estoy usando la caridad. Caridad es una mejor palabra, porque caridad implica, pero voy a usar esta que es el amor. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca dejará de ser. Así nos ama Dios. Así nos ama Dios. Tengo algunas notas aquí sobre eso. Dice, el amor es sufrido, benigno, es paciente, es bondadoso. Como Dios nos ama, nosotros también debemos ser bondadosos, amables unos con otros. Ese es el amor de Dios. Bondadosos, amables unos con otros. No tiene envidia. Envidia es como celo. Envidia es algo muy parecido a celo. Envidia lo que tiene, celo lo que tiene. Y dice la palabra de Dios en Santiago 3:16, que donde hay celos y contención, allí hay toda obra perversa. Wow, así es como dice. Sí, allí hay toda obra perversa. ¿Qué quiere decir? Donde hay celos, contención, allí hay sobre toda obra perversa, lo cual quiere decir puertas abiertas para que Satanás se meta, haga lo que quiere hacer y haga todo desastre, porque con el celo y la contención le damos cabida a toda, no a alguna obra perfecta, a toda obra perfecta. Tiene las puertas completamente abiertas. Por eso es importante amar como Dios nos amó. No tiene envidia, es decir, no busca lo suyo. Dios no busca su bien, Él busca tu bien. Él busca nuestra bendición, nuestro crecimiento, que estemos bien. Él se alegra de que nosotros prosperemos. Él se alegra de que nosotros estemos bien. ¿Ok? No busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. ¿Ha escuchado ustedes esa famosa expresión entre jóvenes, más que todo?
son noviecitos y todavía no se conocen bien, pero el novio le dice, si me amas, entrégate, mi prisionera. ¿Ah? Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Bastante. ¿Ah? Entonces, el amor no hace nada indebido, no hace propuestas indebidas, no hace propuestas que no te van a bendecir. Entonces, ojo con eso, jovencitas, ¿ok? Todo lo cree, todo lo espera. Dios cree y espera lo mejor de ti. Dios cree en ti. Dios tiene mejor concepto de ti que el que tú tienes. Dios te tiene aquí en la palma de su mano. Así te ama Él. Así te ama el Señor. A veces nosotros somos negativos. La gente enfatiza en lo malo, en lo negativo, en los errores. Dios no. Dios espera lo mejor de ti. Él cree en ti. Él cree en ti, Él cree y sabe que tú puedes hacerlo, que tú puedes lograrlo, que tú puedes desarrollar su potencial. ¿Ok? Ahí los discípulos del Señor, después que el Señor, a veces es frustrante para un pastor, para un líder, enseñar, y de repente tú te das cuenta de que la gente como que no aprendió nada, sigue haciendo lo mismo, y de esto tenemos tiempo hablando y todavía están cayendo en lo mismo. Yo creo que les conté de una familia en Venezuela con la cual siempre administrábamos problemas en su hogar y siempre los mismos cuentos y los mismos rollos. Pastor, pero es que ella, pastor, pero es que él, aquella cosa que nunca terminaba. Se les dio palabra y palabra. Después de muchos años fui a Venezuela, lo visité, and guess what? Lo mismo. Guess what? Quiere decir, adivina qué. ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Qué fue lo que? Igualito. Pastor, pero es que... Y yo dije, no puede ser. Fíjense en nuestro Señor Jesucristo, cómo nos ama, cómo cree en nosotros. Cuando Él está prácticamente despidiéndose de los discípulos, está haciendo los últimos contactos con ellos, Él le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Lo afirmó, porque yo se lo enseñé. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué le dijo Tomás? Ellos no sabemos a dónde van. ¿Cómo podemos saber el camino? Y a lo mejor, a lo mejor yo le tiro un bibliazo. Después de tantos años con ellos y compartiendo, enseñando, Señor, no sabemos para dónde van, ni sabemos el camino. Jesús, en amor, creyendo en ellos, sabiendo que esa era la gente que iba a conquistar al mundo para Dios, que iba a extender el reino, simplemente y con amor le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la Nadie viene al Padre sino por mí. Se fue Tomás. Más adelantico él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. En la misma conversación. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez, tantas veces que les he dicho que yo soy el Padre y el Padre en mí. Y entonces tú me dices ahora que el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántas veces se lo voy a decir? No. Él simplemente le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios cree en nosotros, cree lo mejor de ti, espera lo mejor de ti, tiene un mayor y alto concepto de ti mismo que el que Él tiene. Que Él tiene un mayor concepto de ti que el que tú tienes. A veces tú te sientes así, no. Aquí. Por ti, no. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él te sanó, Él te levantó, Él te puso en lugares, en piedras firmes. Él cree en ti.
Aunque los demás no crean en ti, los demás te juzguen, Él cree en ti, sigue creyendo que tú sí puedes porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sigue la palabra, dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. A veces hay gente que se goza de la injusticia. Yo te veo fracasar. ¿Ves? Yo te dije. Solamente para darme yo un gustico, así como que yo te dije que no hicieras eso. Dios no hace eso. Dios te ve fallar o algo y Él quiere que te levantes. Él quiere que subas, que sigas adelante, que no te rindas, ¿ok? Todo lo sufre. En estos días hablaba con mi esposa y hablábamos sobre hay padres que sufren cuando los hijos están peleando. Hay hijos que matan a hermanos, que matan a sus hermanos y demás. Y ella me decía, bueno, me imagino lo que sufre un padre viendo a sus hijos en esa condición, en esa situación. Y ella me dijo así como muy sabiamente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial sufre cuando nos ve a nosotros peleando? Cuando nos ve a nosotros tratándonos mal, cuando nos ve a nosotros tratando de poner una zancadilla al otro para que caiga, sufre, todo lo sufre. ¿Ok? Así es el amor de Dios. Como les dije en un principio, analiza cómo amas. Analiza cómo amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tu familia, y anda a través de toda esa lista. Simplemente anda a 1 Corintios 13. Lee todas las características de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, todo, no busca lo suyo, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el amor con el cual nosotros debemos andar. Como dije antes, en tu propio amor, en el amor carnal, en el amor humano, no hay manera que lo puedas lograr. Pero el amor de Dios derramado en tu corazón te da la fortaleza, te da el conocimiento, el poder para amar. ¿Ok? En esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros.